Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien en sus casas. Pronto vamos a empezar con las clases virtuales, pero esta semana les propongo que trabajemos por medio de algunos videitos que yo les voy a ir guiando para poder hacer las tareas. Y en el caso de que necesiten, ya saben que me pueden dejar sus consultas, que yo les voy a estar contestando todo lo que pueda. De todas maneras, si surge alguna duda importante, lo podemos volver a ver la semana que viene, en la que seguramente vamos a estar haciendo encuentros por Zoom. Bueno, les quiero mostrar, voy a compartir la pantalla, a ver si puedo ir a... creo que es así, ya me olvidé chicos, tantos meses ya me olvidé. Bueno, quiero compartirles la tarea que ustedes van a estar recibiendo esta semana en prácticas del lenguaje, ¿sí? Yo les propongo que miremos dos pasajes del cuento Frida, que ustedes tienen en sus carpetas. Si alguno no lo tiene por alguna razón, me manda un mensajito y yo se lo mando, pero en teoría deberían tenerlo todos. El cuento Burbuja 2, todas, perdón. Y dice así: en mis vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde muy lejos a visitar a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que he conocido. Las cejas y las pestañas también son blancas. Los ojos son de color cielo y cuando se ríe se le arruga la nariz. Es un poco más alta que yo, y eso que es un año menor. Es lindísima. Por un lado tenemos este fragmento, donde nosotros nos podemos ir armando una imagen de Frida. Y por el otro lado tenemos este otro fragmento, que dice: ahora está muy lejos. Esto es el colmo de lo lejos, en Suecia. Y yo ni siquiera puedo imaginarla allá, porque no conozco ni su cuarto, ni su casa, ni su horario. Seguro está dormida mientras yo escribo aquí esta composición. Muy bien. Yo a continuación les pido que reflexionen sobre las dos situaciones. Son bien distintas las situaciones que atraviesa Santiago, el protagonista de este cuento, al tener que hablar de una y de la otra situación en la que ve a Frida, ¿sí? O la que la imagina. En la primera el joven puede decir cómo era la chica, pero en la segunda no puede imaginar la habitación. ¿Por qué? ¿Qué cambia en esta situación? ¿Qué tipo de contacto tuvo él con Frida y qué tipo de contacto tuvo él con Frida en su casa, en la casa de Frida? ¿Conoce la casa de Frida? No, no la conoce. Por lo tanto, como no la conoce, ¿qué no puede decir? ¿Cómo es? No puede dar de ninguna manera ningún dato de cómo es la habitación de Frida. ¿Cómo la describe? Acá cada uno seguramente yo ya estoy escuchando más o menos las respuestas que me van a ir dando. Y te pregunto si la podemos imaginar a partir de este relato. Nosotros vamos a ir dándonos cuenta si a partir de lo que leemos podemos imaginar si ella es rubia, alta, bajita, morocha. De hecho, algo ya estuvimos conversando en clase en algún momento. ¿Será exactamente igual Frida en la imaginación de todos? O sea, ¿tenemos un detalle de información como para que todos la imaginemos como una foto? ¿O habrá detalles que cada uno le irá sumando? No lo sé, cada uno de ustedes dirá, cada una de ustedes dirá lo que le parece. Bien, seguramente habrá detalles distintos, pero otros no podemos dejarlos afuera. ¿Alguien podría imaginarla con el pelo castaño? ¿Por qué no la podemos imaginar castaña? Estoy segura de que ustedes van a poder volver al fragmento para darse cuenta de por qué no la podemos imaginar con el pelo negro. Hay ciertas limitaciones que tenemos nosotros para imaginar a Frida a partir de la descripción que se nos da. Y hay otras que no, que la podemos ir manejando porque, bueno, Santiago nos contó que era de una manera determinada. Muy bien, les propongo una actividad. De la lista de palabras, tomen 3 para elaborar un texto que describa una de las imágenes. Bien, yo les voy a pedir algo acá. Ya hasta ahora pensamos en cómo están las descripciones armadas en el cuento Frida, en que las descripciones nos limitan también a la forma de pensar. Yo puedo entender a Frida de una manera a partir de lo que se me describió, pero la habitación me la puedo imaginar como quiero, grande, chiquita, con una cucheta, con una camita sola.
puedo imaginar que comparte habitación con más hermanos o no, porque no tengo ningún tipo de información sobre eso. Ahora, no puedo evitar limitar a Frida a la descripción que tuve. ¿Por qué? Vamos a dejar la pregunta abierta. Ahora sí, vamos a ver esta actividad. Ustedes acá tienen una serie de palabras. Oscuro, rápido, vertiginoso, audaz, desolado, tenue, brillante, cálido, grisáceo y colorido. Si alguna de estas palabras no las conocen, yo les propongo que la busquen en el diccionario o la googleen para saber el significado. Después de poder tener el significado de todas estas palabras, esta investigación que ustedes van a hacer, tienen que elaborar un breve texto sobre cada una de las imágenes. ¿Qué pasa si no tienen impresora y no pueden imprimir las imágenes para pegarlas en la carpeta? Bueno, le ponen imagen 1, imagen 2, imagen 3, y seleccionan las 3 palabras que les sirvan para cada una de las descripciones. No repetimos palabras, ¿sí? No repetimos, tratamos de emplearlas todas, así de paso ampliamos el conocimiento. Les va a sobrar una palabra, tienen para elegir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estar haciendo a partir de estas palabras con estas fotografías? Vamos a estar describiendo. Vamos a estar diciendo cómo son. Si ustedes recuerdan, nosotros hace un tiempito hicimos un mapa conceptual en el aula, en el pizarrón, donde vimos que había 3 clases de palabras fundamentales que son las que venimos viendo a través de los años en la escuela, ¿sí? Que eran los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Si vuelven a ese cuadrito, van a ver que cada uno de estas clases de palabras tiene una función particular. Y acá estamos hablando de una de ellas en particular. ¿De cuál estamos hablando? De los adjetivos. Muy bien. Los adjetivos son palabras que describen a los sustantivos. Dicen cómo son las cosas, traduciendo, ¿sí? Aportan información sobre él. Expresan atributos, cualidades, características o estados del objeto o el individuo al cual modifican. ¿Sí? Estamos hablando de cosas, personas, lugares, países, y estamos diciendo cómo son. ¿Sí? Vamos a utilizarlas para decir cómo son. Muy bien. Según su significado, esto es importante, ¿por qué? Porque los adjetivos, al igual que cualquier otra palabra, yo la puedo analizar desde un montón de lugares, ¿sí? Con un criterio, con otro criterio. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de las clasificaciones? Y alguna vez han surgido algunos ejemplos, como por ejemplo, yo a mis lápices en la cartuchera los puedo ordenar y clasificar por colores. O también los puedo clasificar por tamaño. Tengo los lápices de la caja chiquita y los lápices de la caja grande. Y los criterios son distintos. En este caso, vamos a analizar cómo se clasifican los adjetivos según su significado. Bien, según el significado de estas clases de palabras, vamos a tener 3 tipos que vamos a estar tomando ahora. Seguramente cuando sean más grandes van a ver una clasificación más compleja. Pero por ahora vamos a ver esto. Tenemos los calificativos, que dan características, cualidades de la cosa o la persona de la que se está hablando, como alto, bajo, negro, blanco, todos los colores, y características, por ejemplo, de la personalidad, interesante, aburrido, divertido, diferentes elementos que describen las cualidades de la persona. Después tenemos los adjetivos numerales. Los numerales, que también ya los conversamos, si hacen un repasito ustedes en sus mentes, seguramente se van a acordar, los adjetivos numerales son los que indican números, ¿sí? Y modifican al sustantivo, ¿por qué? Y esto lo hablamos en clase también. No es lo mismo decir, las casas son lindas, que las 3 casas son lindas. Supongamos que yo tengo 3 casas lindas y una fea. Si yo digo, las casas son lindas, estoy incluyéndolos a todas. Si yo digo, las 3 casas son lindas, claramente hay una que está quedando afuera, y probablemente si compartimos más o menos el criterio de lo que es una casa linda y fea, ya nos vamos a dar cuenta solas de a qué casa estamos dejando afuera, ¿no? Bien, esta clasificación que se refiere al significado se llama semántica.
semántica. Siempre que hablemos de semántica vamos a estar hablando del significado, ¿sí? El sentido que tiene una palabra. Bien. A continuación tienen una actividad. Pausa. Les sugiero algo. Cuando ustedes vayan escuchando este video, vayan haciendo la tarea y poniendo pausa después de cada explicación, ¿sí? Y escucharon la explicación de las primeras consignas, pongan pausa, háganlas. Escucharon la explicación de las segundas consignas, pongan pausa, háganlas. Ver todo el video de una los ayuda, por supuesto, pero probablemente lo que produzca es que después cuando lleguen al final se olviden de cómo se hace lo primero. Así que, pasito a pasito, suavecito. Bueno, completa la tabla con los adjetivos de la lista, teniendo en cuenta la clasificación que vimos recién. Clasificación semántica, calificativos, numerales, gentilicios. Y tenemos una serie de adjetivos. Bello, rápido, argentino. Ah, me faltaron los gentilicios. Gentilicios son los que indican origen, nacionalidad, por ejemplo, o la ciudad de origen, marplatense, no sé, entrerriano, bonaerense, porteño, inglés, francés, ecuatoriano, marciano. Cualquier palabra que indique origen es un gentilicio, un adjetivo gentilicio. Bien, ahora sí. Perdón que me faltaron los gentilicios. Ahora sí, vamos a ver estos tipos de adjetivos con los que tenemos que completar esta tabla. Y tenemos una serie de palabras, algunas me indican características, otras me indican origen, y otros me indican cantidad. Según me indiquen características, lo voy a poner en calificativos. Según me indiquen cantidad, lo voy a poner en numeral. Según me indique origen, lo voy a poner en los gentilicios. Yo creo que es súper fácil, ya a esta altura, con lo que más o menos estuvimos hablando, estoy segura que lo van a poder tener clarito. Recuerden, características, calificativos, cantidades, numerales, origen, gentilicios. Bien. Pensá algunos otros adjetivos para completar la tabla. Ustedes tienen que pensar otros adjetivos de cada uno de los tres tipos y completan la tabla. Bien. A continuación, nueva actividad. Así que si todavía no hiciste la anterior, pausa y seguimos. Algunas características de los adjetivos. ¿Qué pasó en estas oraciones con los adjetivos? Vamos a analizar cada caso, ¿sí? Y después los vamos a reescribir. Yo voy a hacer la primera con ustedes, así les puede quedar de ejemplo. Les sirve para después poder hacer las otras. Acá dice, las niñas, bello y ordenados, viajaron sentadas en el primer asiento. Bien. Podemos darnos cuenta rápidamente que esto es un lío que no tiene sentido, ¿sí? No es un texto coherente. ¿Por qué no es un texto coherente? Porque no hay una coincidencia entre la palabra bello, que significa que algo es lindo, es masculino, y el objeto al que se refiere, el sujeto en este caso, que son las niñas, ¿sí? Las personas de las que estamos hablando son mujeres, son femeninos, es un sustantivo femenino, y además tiene una S, niñas, lo cual me indica que es plural. Y acá tengo bello. El bello es masculino y singular. No me coincide para nada. Y acá dice ordenados. Ordenados, fíjense que acá ya Google está enojadísimo porque lo puse mal. Ordenados es masculino, y si bien es plural como las niñas, es masculino. Y no coincide con niñas, que es la palabra a la que está modificando. Recuerden que los adjetivos modifican y explican cómo son los sustantivos. Viajaron sentadas en el primer asiento. Otra vez me encuentro en la misma situación. Primera me indica qué asiento es, pero asiento es el asiento, es masculino. ¿Cómo me va a quedar esta oración si yo modifico las palabras que están en negrita para que sea coherente, ¿sí? Para que tenga sentido
con las palabras a las que se refieren. Bueno, me va a quedar las niñas, bello, en femenino y plural, ¿cómo quedará? Bellas, y ordenadas, como bien me decía el corrector de Google, viajaron sentadas en el primer asiento. Esto que acabamos de hacer, lo tenemos que hacer con cada una de las oraciones, ¿sí? De hecho, este lo voy a dejar, voy a corregir este viajaron que quedó mal, y se los voy a dejar así, para que ustedes ya les quede ejemplo en su apunte, en sus hojitas. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que todo lo hagan en la carpeta, ¿sí? Que no digitalicen el trabajo, que lo hagan en la carpeta. Sigamos. Una vez que ustedes hayan resuelto todo esto, ustedes van a ir viendo que es necesario vincular los sustantivos con los adjetivos. Pero ¿de qué manera los relaciono? ¿De qué manera tienen que coincidir? Piensen. ¿Qué pasó en particular con la palabra joven? ¿Qué pasa si yo digo la niña joven? Bueno, la niña joven es un poco... La mujer joven o el hombre joven. ¿Es una palabra que cambia según el género? Lo dejo ahí. Después vamos a leer un texto, después de pensar un poco estas definiciones, vamos a leer un texto en el que dice que los adjetivos, al igual que los sustantivos, varían en género y número. En cuanto al género, los hay masculinos, femeninos y neutros. ¿Cuáles son los neutros? Los que sirven tanto para masculinos como femeninos. Estos últimos se aplican tanto a sustantivos femeninos como masculinos. En cuanto al número, pueden ser singulares o plurales. ¿Sí? Uno, singulares, muchos, plurales. Esta clasificación se llama morfológica, porque analiza la palabra desde sus partes. ¿Sí? Nosotros sabemos por qué desde sus partes. Porque yo sé que para que una palabra, un sustantivo sea plural, le tengo que agregar la S. ¿Sí? Esa S significa plural, significa que son muchos. Por eso decimos que analiza las partes de la palabra. Yo sé que la mayoría de los adjetivos, en este caso que estamos trabajando, femeninos, terminan con A. Y los sustantivos comunes también. La mayoría. Esa A me está indicando femenino. De la misma manera que la mayoría de los sustantivos que terminan en O me indican masculino. ¿Sí? ¿Hay excepciones? Sí, hay un montón. Pero estamos hablando de la mayoría, de las reglas generales de nuestro idioma. Bien, entonces ahora tenemos un criterio semántico que habla del significado de las palabras, y a partir de ese dijimos que los adjetivos se clasificaban en calificativos, numerales y gentilicios, porque estamos analizando su significado. Pero ahora aparece este otro criterio, morfológico, en el que puedo clasificar a las palabras por el significado de sus partes. Y los clasifico a los adjetivos en femenino, masculino y neutro en cuanto al género, y singular o plural en cuanto al número. Bien, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben. Espero que no la tengan, espero que haya quedado claro. En el cuento Las Visitas, que es el último cuento que se llevaron, busca al menos 2 citas en las que se describan lugares, personajes o objetos. 2 citas, 2 fragmentos del texto donde haya algún tipo de descripción. Extrae 5 adjetivos femeninos o masculinos y completa el cuadro. Y acá ustedes tienen un adjetivo, por ejemplo, acá en adjetivo, esto sí lo voy a borrar porque voy a poner cualquiera. Por ejemplo, lindos. La clasificación semántica de lindos, ¿qué sería? ¿Cuál es? ¿Calificativo, numeral o gentilicio?
calificativo porque me dice cómo es, me dice una cualidad de algo, ¿sí? Clasificación morfológica. Según las partes veo que acá tiene una O, ¿ven? Esta sería la parte que me estaría indicando la clasificación morfológica. Dice lindos. Esa O me está diciendo que es masculino y además me está diciendo que es plural. ¿Por qué? Porque tiene la S. Y la S me está indicando que por lo menos hay dos. Un cambio en la clasificación morfológica sería, por ejemplo, poner linda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá es masculino y plural y acá es femenino y singular. Muy bien. Chicos, voy a dejar acá esta explicación. Espero que les haya servido. Voy a dejar de compartir la pantalla para decirles que los quiero un montonazo, que espero verlos pronto, que espero que podamos unirnos todos a las clases virtuales. Voy a hacer bastantes clases virtuales. Yo ya les había dicho en la presencialidad que si llegábamos a esta situación, yo iba a hacer todo lo que pudiera para que estemos comunicados. Les pido que ustedes también lo hagan. Les pido por favor a las familias que hagamos todos lo mismo y tratemos de poner la mejor para que sigamos aprendiendo, ¿sí? No perdamos las ganas de aprender que ganamos este año, ¿sí? Bueno, les mando un beso gigante, los quiero muchísimo, muchísimo y espero poder compartir con ustedes ahora sí, este año. ¡Mua!